La historia, el guión, el concepto, la idea, es el núcleo de cualquier producto audiovisual, es lo básico, lo primario, lo indispensable. Ya sea que hablemos de series, animación, videojuegos, hasta cómics y hasta en la música, la historia a veces toma un papel fundamental. Actualmente en el cine estamos llenos de efectos, CGI, pantallas verdes, colores, cast despampanantes, escenarios asombrosos, accesorios inigualables, pero historias cada vez más mediocres o más en lo estándar, o al menos poco creativas. Esto realmente no es que sea malo, pero digamos que no es lo ideal. Tampoco es que le podamos echar la culpa a los estudios, ya que ellos solo dan lo que la gente quiere recibir. Hay un dicho que dice que si la gente quiere pollo, pues dales pollo. Y precisamente por eso estamos en una era de remakes, reboots, secuelas, precuelas y hasta spin-off. No es que se haya acabado la creatividad, no es que no hayan más cosas que contar, es que simplemente como cualquier negocio se hace lo que se sabe que se va a vender. Pero hoy quiero hablarles de una película que se centra totalmente en su historia, que ese es su pilar fundamental. No tiene grandes efectos especiales o CGI. Es más, es una película de un solo actor y un par de voces en off, y transcurre en un solo sitio. Les hablo de Buried o Enterrado. Esta es la historia de un hombre que despierta en un ataúd enterrado y solo tiene un celular, un encendedor y una bolsa con una nota y dos cosas más. Esa es toda la película. Descrita de esa forma, seguramente el 90% de la gente que escuche tal descripción o que la haya escuchado antes, simplemente optaría por no verla. Pero esto le hace honor a lo que es una historia, a lo que es un guión, a lo que es un concepto. Las historias en sí mismas datan desde la era de las cavernas, desde las pinturas rupestres, historias que contaban cómo cazar. Pero enfocándonos en el tema del cine, existen parámetros para contar una historia bastante bien establecidos, y muchos los conocerán como el paradigma: inicio, medio y final, traducido a planteamiento, desarrollo y desenlace. Seguramente todos conocen a aquel gran señor Aristóteles, el cual es considerado el padre de la estructura de los tres actos, ya que ese era el sentido dramático que debía tener toda historia o que tenía toda historia, como podemos apreciar en las tragedias griegas, un parámetro que se sigue manteniendo al día de hoy. Mucho tiempo después llega Sid Field, que podríamos decir es quien vuelve famoso el término de paradigma. Él nos habla de cómo se debería manejar cada parte de esta para construir una historia de forma sólida, pero sin salirse de la estructura de los tres actos de Aristóteles. Y no solo él, sino en las primeras clases de guión, lo primero que te dejan claro es que cuando tienes una historia, para saber si esa historia o idea es sólida, tienes que ser capaz de resumirla en una sola frase. A eso se le llama high concept. Uno de los ejemplos más populares de grandes ideas resumidas en una frase es de un anime, es de Death Note, ya que la idea es una libreta con el poder de matar. Ya teniendo eso, lo demás viene con mayor facilidad, y esta película lo tiene. Su concepto es un hombre enterrado vivo, simple, sencillo, pero poderoso, ya que de ahí se desprende todo lo demás: el quién, el por qué, el qué, el cómo. El quién es, el por qué está ahí, el qué va a hacer y el cómo lo va a hacer. Sid Field nos dice que el inicio está dedicado al planteamiento de los personajes: quiénes son, cómo son, cuáles son y cuál es su valor dramático. Es el tiempo que tienes para enganchar a la audiencia y hagan clic con tu personaje y con tu historia. Ya después viene el primer plot point o punto de giro, que sería el detonante, el conflicto del o de los protagonistas. Por ejemplo, hasta en Avengers se toma ese tiempo para plantear ciertas cosas, antes de empezar con el primer punto de giro o con el detonante del conflicto principal, aún teniendo varias películas que ya nos presentaban a los personajes. En Enterrado, el concepto está tan claro que empezamos de lleno con el conflicto, ya que este hombre ya está ahí enterrado. Aún no sabemos su nombre o cómo llegó ahí, pero el conflicto ya está. La película dura alrededor de hora y media, lo cual es excelente. Pero pudieron tomarse 10 minutos más para ver al protagonista con su familia, viajando y siendo capturado. Pero no, aquí lo importante es el mensaje y se va directo al grano, directo a la historia.
La película maneja un espacio de 4 por 2 metros a lo mucho, y creo que estoy exagerando, y aún así logra mantenerte atento a lo que sucede en pantalla. Es más, nuestro personaje, el cual es interpretado por Ryan Reynolds, al encontrarse encerrado sin luz con un encendedor, que entre más lo utilice más lo afecta ya que consume oxígeno, muchas veces terminamos teniendo pantallas totalmente en negro, donde solo nos queda el audio. Y puedo asegurarles que es impresionante cómo solo con eso es capaz de transmitirte ese sentimiento de agobio. Y no por tener estas características es una película hecha al estilo guerrilla. Para nada. Tiene unos planos excepcionales, un uso del espacio asombroso, un sistema de audio increíble, un desarrollo excelente. Creo que para las personas que les interesa el mundo de la dirección, de la fotografía o el tema del guión, es una película de la cual se puede sacar mucho partido, ya que te demuestra que no es necesario grandes cosas para hacer una excelente película. En dirección te enseña sobre el uso del espacio, de los planos, de cómo transmitir sentimientos. En guión, a mantener las curvas de atención. En fotografía, a saber usar la iluminación, lo cual es fundamental en cualquier fotógrafo. Actualmente, para el consumidor casual de cine, el buen cine es aquel que tiene los mejores efectos, el mayor cast, los mejores escenarios y accesorios. Al menos eso es lo que nos dice la taquilla. Y en la mayoría de estas películas la historia no obtiene el papel más relevante. Pero esta película, Buried, por más de ser del 2010, te demuestra todo lo contrario, que la historia es lo más relevante, que con una buena historia todo se multiplica. Por eso películas como Blade Runner, Naranja Mecánica, Pulp Fiction, Matrix son tan especiales, porque no solo se quedan con los efectos o los escenarios, sino que estas sirven como complemento a la historia y a la dirección. Por eso es de rescatar historias como Ex Machina, Mr. Nobody, Predestination, District 9, American Splendor, Snowpiercer, etcétera, etcétera, etcétera. Son películas que están sostenidas con su historia, con su guión y con la forma de contarlo a través de la dirección, pero que usan como complemento los escenarios, los efectos, los casts, la animación u otros recursos, que puedan impulsar la historia y que se vuelvan parte de ella, y no solo se usa por usarse, sino que estén ahí por una razón de peso. Todas esas películas tienen claro su concepto. Por ejemplo, uno fascinante es el de The Lobster, la cual el concepto es una sociedad obligada a estar en pareja. Ya de ahí en adelante es darle rienda suelta al guión y a la imaginación, a la tinta. Y bueno, al final todo esto es simplemente para preguntarles si creen que cada vez hay menos intención en escribir una buena historia, o una historia creativa, una historia diferente. Ya que lo que vemos es que se puede reciclar cosas de otras partes o alargar un mismo discurso por 8 películas, por más de que nos gusten. Pero bueno, al final creo que tomé varios caminos y me pude desviar. Pero volviendo a Buried, no quiero decirles mucho más, porque quiero sembrarles la duda y que decidan verla si no la han visto, y vuelvan y me den su opinión al respecto. Por ejemplo, yo voy a ser sincero con ustedes, yo vine a ver esta película a inicios de este año, gracias a la recomendación de un colega, y no podía creer que se me haya pasado tan desapercibida, al menos para mí, no sé para los demás. Pero si por otro lado ya la vieron, me gustaría que opinaran, que me dejaran sus comentarios al respecto de ella y de este tema, de el guión, de por qué ya no se le da tanta importancia. O al menos eso veo yo, no sé si comparten esta visión. Pero nada, ahí leeré sus comentarios. Y no siendo más me despido, no sin antes invitarlos otra vez a comentar allí abajo sobre sus impresiones de la película y por supuesto de este video y de este tema. Aquí les dejaré mi página de Facebook para que sean los primeros en unirse a esta familia. También les dejaré mi Twitter. Suscríbanse si les gustó este video. Yo soy CF, esto es Dosis Extra, nos escuchamos en un próximo video.